Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar, Pepe Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México. Bienvenido a esta mesa como siempre. Gracias, Juan Carlos. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida también. Muchas gracias. Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, gracias por estar aquí. Gracias. Y Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, un centro de pensamiento de Washington, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, el primer asunto, Pepe López Zamorano, hay varias noticias de México hoy, y hay 2 mexicanos en esta mesa. Y tiene que ver con que acaba de anunciar esta mañana la FIFA que el Mundial del año, el Mundial de Fútbol del año 2026 va a tener lugar en Estados Unidos, Canadá y México. Hubo 134 votos a favor de esa selección, pues del hecho de que la Copa Mundo se celebre en esos 3 países, y en segundo lugar quedó Marruecos, que está optando con mucha fuerza para celebrar el Mundial, logró solamente 65 votos, es decir, menos que la mitad. El argumento central es que Marruecos tendría que prácticamente rehabilitar los 14 estadios que tiene, mientras que entre Estados Unidos, Canadá y México pues simplemente tendrían que hacer alguna remodelación para parte de los 23 estadios que hay, pero los estadios están en términos generales en buen estado. El 60% de los partidos se llevarían a cabo en Estados Unidos y lo demás se llevaría a cabo en Canadá y México. Recordemos que Estados Unidos, México y Canadá han firmado desde el año 94, tal vez, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo que se llama el NAFTA, que el señor Donald Trump, el presidente estadounidense, pues quiere romper o está renegociando. La pregunta aquí es entonces, ¿lo que quiere desunir Donald Trump lo une la FIFA? Absolutamente. Déjame decirte, quien no haya estado en una apertura de un mundial en el Estadio Azteca realmente no ha vivido el fútbol. Yo tuve la oportunidad y la suerte que me pasaron un paquete de boletos porque eran muy caros en esa época. Yo estaba saliendo de la universidad y no tenía dinero, de asistir a la apertura del mundial de 1986 en el Estadio Azteca. Y aunque yo vivía muy cerca del Estadio Azteca, en Coapa, y siempre iba al estadio, déjame decirte que la experiencia de entrar al estadio y ver allí a más de 100,000 almas gritando al unísono por México es una experiencia casi religiosa. Realmente me emocionó saberlo, ¿no? Saber que estaba allí, no pude estar en el 70, estaba más o menos chiquitín todavía, pero realmente es muy importante que a través de esta diplomacia de fútbol se muestre el valor estratégico que tiene Norteamérica. A lo mejor se le podría rebautizar como el Mundial NAFTA, ¿no? Porque justamente el NAFTA está en este momento en un proceso muy intenso de renegociaciones, ¿no? Hay muchas versiones, que si se está cerca o no se está cerca. La realidad es que no se ve que haya un fin inminente todavía porque hay varios temas que están en la negociación muy espinosos, ¿no? Ya sabemos cuáles son esas píldoras. Pero en este momento creo que es una validación, ¿no?, de lo que se llamaba esta comunidad de Norteamérica. La idea de que estos 3 países tienen muchas más cosas en común. Muchas son más las cosas que los unen que las que los separan. Y toda esta revalidación del vecindario estratégico, por cuestiones culturales, de seguridad, ahora futbolísticas, creo que muestra que de alguna manera pues hay un futuro compartido muy importante aquí en adelante. Es bueno esto para México, además porque para un país hacer un mundial de fútbol es muy costoso. Se calcula que en Rusia se han gastado 14,000 millones de dólares. Sí, esta sería la 3ª ocasión que México es sede de un mundial de fútbol único alrededor del mundo. Pero también me parece una señal, Juan Carlos, el mundial eminentemente es una cuestión donde el nacionalismo nos sale a flote a todos, ¿no? Y me parece, como decía un analista, no recuerdo ahora, que justamente el fútbol soccer, no el fútbol americano, que acá es el más popular, es realmente el mejor antídoto contra, pues, justamente el nacionalismo que está viviendo Estados Unidos, porque justamente es una fiesta global. El que lo organizan 3 federaciones es realmente singular. Estoy esperando con ansias ver el calendario para ir programando un road trip, un viaje por carretera, porque va a ser muy interesante, pues ir, imagínense, desde Edmonton, pasando por Seattle, luego a Los Ángeles y terminar en Guadalajara. Sería una excelente forma de viajar y de conocer los 3 países. ¿Verdad? Y entonces sería un gran mundial a favor de las fronteras abiertas, en un momento en que todo se está cerrando. Hay que decir,
las visas para cruzar las fronteras siguen estando ahí, Juan Carlos. No es fácil cruzar de México a Estados Unidos, sobre todo para las personas que no pueden probar en condiciones económicas, pero es un símbolo en un momento en el que la relación entre los tres países, particularmente de Estados Unidos contra Canadá y México, es sumamente tensa, al menos a nivel retórico. Dorito Olivia. Y en un momento en el que el turismo en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, está cayendo. Qué buena idea, ¿no? Levantar las fronteras, pero no deja de resultar irónico como en este momento en el que el presidente de Estados Unidos está peleándose con el primer ministro de Canadá y no sabemos a dónde va a ir estas tensiones, y que además tiene las tensiones eternas desde 2015 con México, y que incluso estamos ante la posibilidad de que construya ese muro que quiere construir o el resto de muro que quiere construir, y que para 2026 pueda haber un muro ahí en la frontera entre Estados Unidos y México y que se pueda celebrar ese mundial. No deja de ser irónico el mensaje que lanza todo esto, y hay una parte que me ha resultado muy curiosa esta mañana leyendo la noticia en la prensa estadounidense. Casi todos los medios subrayaban la celebración en 2026, cuando Donald Trump ya no será presidente, ¿sí? Y después seguían con la explicación. No deja de ser como una mirada al futuro, a un mensaje que después de la presidencia de Donald Trump los países pueden retomar sus alianzas, sus amistades y sus aperturas, porque el mundo sigue. Claro, porque si Donald Trump es reelegido dentro de 3 años, pues gobernaría justamente hasta ese año del Mundial, hasta el 2026, pero hasta el 20 de enero, tendría que entregar el poder el 20 de enero. A menos, pues, por supuesto, que aquí cambien la Constitución, que todo puede pasar, pero eso yo no sé si ocurre. Sí, yo soy mil por mil pro NAFTA, pro levantar fronteras, a favor del libre movimiento de gente, de bienes, servicios y capitales, pero cuando se trata de fútbol soy un nacionalista bismarckiano. ¿Sí? Y no me gusta entonces esto de que haya 3 países organizando la Copa Mundial. Debería ser solo uno. Debería ser solo uno. Tampoco me gusta este formato de 48 equipos, o sea, para esa gracia invitan a todo el planeta. Sí. Ya. O sea, ya Canadá va a participar en el Mundial. Canadá tiene del 86 que no clasifica un Mundial, no tiene fútbol, y solo por organizar la Copa, por organizar 4 o 5 partidos, ya va a tener un cupo en el Mundial. Eso no me parece. Así que tampoco me parece, tampoco soy muy aficionado a la idea de que Estados Unidos sea invitado a la fiesta del fútbol. A mí me parece genial de que en este Mundial Estados Unidos haya quedado eliminado. Y no me parece entonces de que ahora tengan la oportunidad de organizar este Mundial cuando no tienen suficiente fútbol ni siquiera para llegar a la Copa. Pero yo creo que eso ignora un punto muy importante, pero disculpa que te contradiga. El fútbol no es solamente el negocio de las selecciones nacionales que hacen millones de dólares. El fútbol es fundamentalmente un deporte. Un juego. Y el hecho de que, por ejemplo, se ha creado el MSI en Estados Unidos y que Estados Unidos haya empezado a participar ha generado la realidad de que el deporte que más se practica en Estados Unidos en este momento es el fútbol. Entonces, en la medida que se vea como una actividad recreativa y que la Copa del Mundo llegue a lugares donde quizá Canadá, que el deporte nacional es el hockey, más gente esté jugando, más niños estén en actividades recreativas, me parece muy positivo, no necesariamente negativo. El orden natural de las cosas es que a los estadounidenses les gusta el fútbol americano o el béisbol, del orden natural. El orden natural de las cosas. El fútbol es para el resto del planeta. Es el manifiesto del Los estadounidenses no están invitados a esta fiesta. Siendo liberal, ese argumento del orden natural de las cosas no te pega nada. Para Argentina, Uruguay, Colombia, México, Inglaterra y Alemania y tal. Bueno, oigan, otra noticia que tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Escándalo porque el Mundial empieza mañana y en las últimas horas se supo que el Real Madrid, y así lo anunció además el club que está presidido por Florentino Pérez, contrató como director técnico en reemplazo de Zinedine Zidane a Julen Lopetegui, que es el técnico de la selección española, o era el técnico. Porque se enfadó muchísimo, como consecuencia de este anuncio, Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, y dijo que el señor Lopetegui quedaba destituido, de manera que España, 24 horas antes de empezar el Mundial, se quedó sin técnico, y España es uno de los países favoritos para ganar esta Copa Mundo, con grandes jugadores como Iniesta o Piqué o qué sé yo, tantos futbolistas españoles que son muy buenos, Isco y demás. Lo han reemplazado por Fernando Hierro, que fue por muchos años defensor del Real Madrid, además ganó 3 Ligas de Campeones, un jugador malagueño muy conocido, que era asesor de Lopetegui y por supuesto está en Rusia. La selección española trató de detener todo esto y el que estaba encabezando todo era Sergio Ramos, el capitán del seleccionado. Aquí, ¿quién se equivocó? Es un error del Real Madrid haber anunciado
que contrataba a Lopetegui como técnico justo cuando iba a empezar el Mundial, porque al parecer la federación le pidió al Madrid que no hiciera el anuncio, pero lo hizo. Hay varios artículos que dicen que en cierto modo a la federación y al señor Luis Rubiales lo que pasa es que le pusieron los cachos o le pusieron los cuernos, así están titulados los artículos. Se equivocó el Madrid por arrogante al haber hecho esto, se equivocó Lopetegui y se equivocó la federación. ¿Empiezo yo? Sí. Me está mirando a mí. No, quería puntualizar porque este es un tema, opinar sobre este tema es un asunto de alto riesgo ahora mismo, tal y como entrábamos al programa, las redes sociales en España están ardiendo. Y ahora en serio, era una broma, pero ahora en serio, porque no es solo 24 horas antes de que empiece el Mundial, son 48 horas antes del debut de España contra Portugal el viernes. Y entonces es un momento muy delicado y existen todas estas opiniones. A tu pregunta, ¿es un error? Sí y sí. Es decir, era para mí, pero insisto, dar esta opinión es un momento muy arriesgado, pero era un error anunciar y era un error negociar por la espalda y no haber informado a la federación en su momento de que esto estaba ocurriendo. Para mí ha sido una cadena de errores que ha llegado a este momento y que hay mucha gente que está diciendo que esto no tenía que haber pasado así, que no se tenía que haber anunciado ahora, que se podía haber anunciado después del primer partido por lo menos, pero ¿qué otra cosa se puede hacer? Una vez llegado a este punto, algo tendrían que hacer desde la selección. Ahora bien, la elección de Fernando Hierro, esto es lo que está siendo muy polémico en las redes sociales hoy, porque él como entrenador no tiene mucha experiencia. Creo que entrenó al Oviedo anteriormente, sí, creo que en segunda división, pero poco más, y claro, entrenador de una selección en un momento como este, a 2 días de debutar en el Mundial. Experiencia en esto no tiene mucha. Si había sido hasta ahora director deportivo de la federación, y esto sí que es otra, quiero decir, el Mundial o las dinámicas del Mundial, aunque no necesariamente siempre positivamente, pero sí las conoce, pero la elección de Fernando Hierro sí que está siendo bastante polémica en España. Ahora existe todo este debate, siempre se dice en España que todo el mundo lleva un entrenador de fútbol dentro, sí, claro. Pues ahora, y en todos los países, pero ahora existe todo este debate hoy en las redes sociales, si esto va a ser para bien o para mal, o qué opción tienen ahora los jugadores. Juan Carlos, a ver, pongamos las cosas en orden. Opinar de fútbol es más difícil, incluso más que de política en esta mesa. Pero, dígame una cosa, yo la verdad es que digo, muy a pesar del detalle de mal gusto de anunciarlo 2 días antes, me parece esto una cuestión de orgullo, de cuestión disciplinaria, pero en cierto sentido, dadas las circunstancias, me cuesta trabajo creer que destituyen a un técnico que viene a hacer un trabajo larguísimo. Sí, que ya clasificar a la selección. Y no veo, yo leyendo la prensa, una razón extremadamente urgente fuera del orgullo de haber negociado por fuera para que lo despidieran. Entiendo que se tiene que preservar la disciplina dentro de un equipo y todo esto, pero digamos, es el tipo de cosas por el que las reglas se pueden doblar un poquito. No me parece que se tiene que llegar a una decisión tan drástica, generando una polémica todavía mayor sobre quién se queda y pues rompiendo un proceso de entrenamiento larguísimo. Veremos exactamente qué pasa, porque no es lo mismo tener a Hierro al frente. La cuestión de respeto por parte de los propios jugadores pudiera ser una cuestión clave. Veremos qué pasa, pero a mí me parece una cuestión de estas que falta de criterio. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el objetivo último del presidente de una federación de fútbol? Que su equipo, en este caso la selección de España, le vaya lo mejor posible en el Mundial, siendo más España una favorita de llevarse la Copa. ¿Va a minar esta decisión las posibilidades de España de ganar la Copa? Probablemente, sí. Hay buena razón para creer de que no es bueno despedir al entrenador a 48 horas del primer partido de la Copa, más cuando los jugadores hicieron cabildeo para que mantuvieran al entrenador. Así que yo no entiendo esta decisión. Sí, fue imprudente el anuncio, fue imprudente el hecho de que me parece que Fiorentino, en verdad, no es entendible por qué hace este tipo de cosas de esta manera. Fiorentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Pero bueno, dadas las circunstancias, ya no quedaba otra que sostener al entrenador y desearle lo mejor para que España haga un buen papel. A 48 horas del Mundial esto va a minar las posibilidades de España y va a minar mi totogol, mi quiniela. ¿En tu quiniela gana España? Llega a la final. Uy, gracias. Lo que parece es que la escuela Trump está dejando escuela a nivel internacional, ¿no? Esta idea de generar caos y desestabilización por generar caos y desestabilización. Yo entiendo, no sé, que fue imprudente la decisión de anunciar ese fichaje unos días antes, pero también no hay ninguna razón para crear un nivel de tensión sin precedentes dentro del equipo en vísperas de la Copa del Mundo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, faltan 17 días, hacíamos la cuenta, de 17 días para las elecciones en México. En ese país no hay segunda vuelta.
Tampoco hay candidatos a la vicepresidencia porque no existe vicepresidencia. Y en los sondeos está de primero Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, que en la última encuesta de Reforma, bueno, una de las últimas encuestas de Reforma tiene el 52% del respaldo ciudadano, en otros sondeos tiene alrededor del 49%, seguido, volviendo a Reforma, con 26 puntos por Ricardo Anaya, que es el candidato de Por México al Frente, que es una coalición de los partidos PAN, PRD y un Movimiento Ciudadano. Y más abajo aparece José Antonio Mide, el candidato del PRI, que es la colectividad política de Enrique Peña Nieto, el jefe del Estado saliente. Anoche tuvo lugar el tercer debate entre los candidatos presidenciales y el último, en Mérida, en la península de Yucatán. ¿Cómo se podría resumir esto? Trataron de atacar mucho, sobre todo a Anaya, a Peña Nieto. Y en un momento dado le dijo Anaya a Andrés Manuel López Obrador, y en un momento Anaya le dice a López Obrador, le dice que él tenía, López Obrador, un contrato con el que favoreció a un hombre llamado José María Rigobó, un contrato supuestamente de obras por 170 millones de pesos mexicanos, que equivalen más o menos a 9 millones de dólares. Mostró unos documentos a Anaya y le dijo, ¿renunciarías a la candidatura si mostrara estos documentos? Y López Obrador no respondió, López Obrador se sonrió, y luego continuó el debate. En otro momento de la conversación, de la discusión, López Obrador llegó a decir, no te voy a meter a la cárcel ni a ti, cosa que llama un poco la atención de un candidato presidencial o de un presidente, porque a la cárcel no lo mete uno el presidente, sino que lo meten los jueces. Por otro lado, José Antonio Mid dijo, aquí el único indiciado es Ricardo, refiriéndose a Anaya, y es verdad que hay unas investigaciones contra Anaya, contra la familia de Anaya, porque supuestamente la familia de él vendió una nave industrial en Querétaro, y los compradores, parte del dinero con el que se fue comprada o adquirida esa nave venía de un lavado de dinero, y ahí hay una investigación. La pregunta es, ¿le hace mella esto del debate de anoche a López Obrador o las cosas van a quedar como están? Fue un debate muy interesante, Juan Carlos. Los temas eran cruciales para México y me parece que hubiéramos tenido este debate antes, porque los temas que se abordaron fueron educación, salud, crecimiento económico, todo metido en 2 horas que dejaron pues muy insatisfechos a todos, porque los detalles sobre las políticas fueron explicados muy brevemente. López Obrador está adelante en las preferencias. Ayer Reforma hizo una encuesta instantánea entre líderes que vieron el debate. Ahí Anaya ganó 57 puntos contra 20 de López Obrador. Y sin embargo, a pesar de esto, pudiera ser que es muy tarde para Anaya para remontar esta gran ventaja que, como tú bien mencionabas, de 26 puntos en las encuestas generales. Faltan 18 días y realmente una cosa que sorprendió, Juan Carlos, enfocándonos en el puntero, fue esta cuestión le preguntaban, bueno, ¿y qué va a hacer con la cuestión de salud? No es que vamos a ahorrar mucho, vamos a hacer más hospitales, vamos a hacer más cuestiones de salud porque vamos a ahorrar, porque vamos a combatir la corrupción. Después, ¿cómo vamos a crecer? No, es que como vamos a ahorrar muchísimo en cuestiones de corrupción, vamos a crecer muchísimo. Entonces, en algún momento el moderador le dijo, bueno, antes de que usted me diga que va a utilizar justamente el combate de la corrupción contra todo como el motor de crecimiento, pues sí nos quedamos con las dudas de exactamente qué más hay atrás del discurso de López Obrador de enojo contra la corrupción en México, de proponer como soluciones a los problemas. Esa es la gran interrogante. ¿Cuál es el programa económico, el programa de inversiones, el programa energético o de salud mismo de López Obrador? ¿Qué López Obrador nos va a tocar? ¿El ideólogo de izquierda o el pragmático que gobernó la Ciudad de México? Y es aquí donde las cuestiones de corrupción pues se le pegan más, porque en la Ciudad de México el señor López Obrador estuvo muy aliado de cierta parte de la iniciativa privada que lo sigue desde entonces, incluyendo el señor Reobó. Veremos exactamente qué pasa. Pepe López Zamora. Bueno, aquí la gran pregunta global era, ¿va a ser posible que este tercer debate cambie la dinámica de las elecciones a 17 días? Y me parece que la respuesta es no lo creo. Porque por una parte vimos nuevamente a López Obrador, como bien dice Pepe, atrincherado, básicamente monotemáticamente. Dijo una que otra cosa, dijo que va a cancelar la reforma educativa, no explicó las razones muy lógicas, salvo que dijo que era un pacto más que nada laboral. Mucha gente está de acuerdo, lo hemos discutido en este programa, la importancia de que haya una reforma educativa en México es una cosa, es una realidad. Más que nada no es si necesita haber una reforma, es qué tipo de reforma se requiere para ese tema, y recurrió nuevamente a esta cantaleta, como dice Pepe, del tema de la corrupción. Entonces me parece que por el hecho de que no quiso arriesgarse
fue a administrar su ventaja a este debate, no necesariamente eso va a cambiar esta dinámica de las elecciones, porque si bien le dieron 2 o 3 golpes, y el del señor Riobó fue uno de ellos porque no acertó a responder, también el hecho de que había una familia, o sea, su nominado para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estuvo implicado en el escándalo de Odebrecht, no me parece que lo noquearon, como que trae un teflón López Obrador y se las esquiva, ¿no? Pero, sin embargo, tampoco veo que de parte de sus contendientes haya habido un golpe contundente que les permita decir, bueno, ya salimos. Creo que tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya hicieron un buen trabajo. El problema fue que lo que inicialmente fue cargar sus baterías contra López Obrador, lo que estratégicamente suena como lo lógico, ¿no? Porque es el puntero, después empezaron a tirarse fuego cruzado. El señor Anaya volvió a sacar el tema de que está siendo víctima de un asedio por parte del presidente de México y que va a llevar a la cárcel, va a hacer que se aplique la justicia, propuso crear una comisión de justicia, mientras que López Obrador tomó una posición mucho más moderada, incluso como bien dices tú, muy inexplicablemente, como si el presidente de México fuera el propio aparato judicial, ¿no? Diciendo, bueno, ni a ti te voy a meter a la cárcel. Yo creo que esa prerrogativa no le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Le corresponde en todo caso al Poder Judicial. El señor Bronco, ¿no? Obviamente, Jaime Rodríguez, con sus ocurrencias, etcétera, algunas propuestas que pudieran haber sido interesantes, pero siento que la gente no le ha dado todavía un nivel de credibilidad. Así que yo creo que si bien López Obrador sale un poquito manchado, sobre todo por este discurso de la incorruptibilidad, el hecho de que no pudo o no quiso hacer una explicación fehaciente de cuál es la relación con este señor José María Riobó, si efectivamente se dieron esos contratos sin licitación abierta para otorgarle 170 millones de pesos en contratos, si efectivamente es una parte interesada por este nuevo proyecto de acabar con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, me parece que de alguna manera le hicieron mella. Si esto hace que remonten, la respuesta la tendremos en unos cuantos días. Por lo pronto la encuesta inmediata de Reforma, no científica, le da el triunfo a Anaya, pero vamos a ver qué pasa en los días siguientes. Pepe, cuando llegó al poder Enrique Peña Nieto puso en marcha una reforma del sistema educativo mexicano. Entre otras cosas, recuerdo que uno de los puntos nuevos de lo que implantó Peña Nieto tiene que ver con la manera para uno calificar a los profesores, a los maestros, y que estaban enfadados los profesores. Ahora López Obrador quiere echar eso para atrás. ¿Cuál es exactamente el problema? Porque hay un debate tremendo sobre qué haría López Obrador si gana con la reforma educativa. Sí, el argumento de López Obrador es que en realidad no fue una reforma educativa, sino una reforma administrativa, laboral, contra las prestaciones y algunos dirían privilegios de los maestros que se gozaban en México. Y la cuestión de evaluación ha sido pues realmente interpretada por López Obrador como una cuestión de humillar a los profesores porque se les expone a, pues según él, una injusticia realmente. Él dijo ayer en el debate que no se opone a que los maestros sean pues básicamente evaluados y cuenta con el apoyo de al menos la sección disidente del sindicato de maestros y también al menos con buena parte de los actuales maestros del sindicato de la CENTE, así se le conoce al sindicato de maestros en México. Y pues lo que sí lo que nos deja esto, a pesar de una oposición tremenda de al menos buena parte de la clase media, clase empresarial, a que se echa atrás una reforma educativa, es pues que realmente no se puede hacer una reforma educativa sin incluir los puntos de vista de los maestros. Me parece que quizá ahí en la negociación original del presidente Peña Nieto fue una falta de oficio político, porque justamente esto, lo que está ocurriendo en estos momentos, 5 años después, es básicamente una respuesta a no haber negociado bien. Ahora, las cuestiones que se veían originalmente en el Sindicato de Maestros de México era pues realmente escandalosos. Se habla de que las plazas de maestro se heredaban entre los propios familiares, que se vendían. Hay muchos maestros en México que no están comisionados a estar frente a un salón de clases, sino que están haciendo tareas administrativas o de activismo político. Sí hay muchas cuestiones que se tenían que regular. Realmente es una pena si se echa para atrás una reforma educativa que es, pues al menos en algunas partes, sumamente relevante, pero López Obrador dijo ayer claramente, estoy en contra de ella. Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, y ha dicho que también revertiría la reforma energética, ¿verdad? Así que de las pocas cosas buenas que le han pasado a México en los últimos años, estas reformas, parece que López Obrador le echaría atrás las más importantes. Y estoy de acuerdo con Pepe en el sentido de cuál López Obrador será el que asuma el poder el 1 de diciembre. Según el humor del príncipe y el capricho de la hora, como decía Octavio Paz, ¿verdad? Puede ser un día parece que es un Lula
y el otro día parece que es un Chávez. Así que hay una gran incógnita. Pero ese discurso facilista de López Obrador, ahora que estuve en México, me contaron que hace poco le preguntaron a él, ¿verdad? ¿Cómo piensa usted financiar todas sus promesas? Porque ha prometido subsidios, ha prometido becas y demás, sin aumentar impuestos. Y él dijo, bueno, hay un estudio del Banco Mundial que dice que la corrupción le cuesta a México más de $1 billón, que sería como un 9% del PIB. Entonces, cuando yo llegue al poder, vamos entonces a tener a disposición ese $1 billón para gastarlo. O sea, esa es la mentalidad que tiene López Obrador. Luego trascendió que ni siquiera hay un estudio del Banco Mundial que dice eso, ¿verdad? Sí. Así que bueno, está a la mano de Dios México con López Obrador. Las cartas parecen estar echadas. Ayer otra cosa que me llamó la atención de este debate, la cobertura, es que esta suspicacia del primor, como se le está diciendo, ¿verdad? Este supuesto pacto tras bambalinas del PRI y Morena, eso quiere decir que habría entre el PRI y Morena, sí. Porque llama muchísimo la atención que López Obrador, a pesar de todo su discurso anticorrupción, no ataca a Peña Nieto. No lo menciona, no dice nada sobre la corrupción de este gobierno del PRI, y sí llama mucho la atención que este gobierno del PRI ha utilizado todo su poder y todo para atacar a Anaya, no atacar al candidato de Morena. Entonces, hay esta suspicacia, esta teoría conspiratoria, o no tan conspiratoria, de que hay un pacto tras bambalinas de impunidad a Peña Nieto y su círculo, a cambio de que el actual gobierno mexicano, resignado que el PRI de por sí no tiene chances en esta elección, coadyuve entonces la candidatura de López Obrador. Dorito. Hay una teoría en la ciencia política, en la comunicación política electoral, que dice que en el fondo los debates en cuanto a decisión de voto no sirven para nada, sirven para otras muchas cosas, pero que generalmente cuando los espectadores o los ciudadanos van a ver un debate ya tienen el voto decidido, y que cambiar de voto es muy difícil. Tiene que pasar algo extremadamente grave en un debate, alguien tiene que cometer un gravísimo error para que una persona que ya tiene su voto decidido a 18 días de las elecciones decida votar a otro candidato, que además en este caso ni siquiera están cerca ideológicamente. Entonces existe toda esta teoría, pero después también es verdad que hay mucha gente que tiene otras teorías, que los debates sí que sirven mucho, por ejemplo, para el voto indeciso, cuando estamos muy cerca de las elecciones, porque ese es el periodo crucial al que mucha gente espera para decidir su voto en el último momento, sobre todo cuando hay tantos candidatos que generan rechazo. Cuando estamos en estos escenarios electorales, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, que ninguno de los dos candidatos acaba de convencer a mucha gente y que parece que hay que votar por descarte. Claro. Entonces los debates electorales sí que sirven mucho. Yo creo que este sería el escenario de México ayer. También quiero añadir que me encantó el formato y que bien por los debates como se están generando en México, pero en concreto de los que más me gustó fue el de ayer, porque este formato de mesa redonda, casi de sobremesa, con los moderadores sentados en lo que parecía una mesa redonda junto a los candidatos intercambiando, y creo que esa parte del formato, añadida a las muchísimas preguntas que pudieron enviar los ciudadanos a través de las redes sociales, que también me parece maravilloso, y no se hacen todos los debates electorales porque es muy difícil incorporar la voz de los ciudadanos para seguir manejando el ritmo, pero creo que eso es lo que provocó que se pudiera entrar más en profundidad esta vez en los temas y en los contenidos que en otros formatos de debate. Creo que México está arriesgando mucho en estas elecciones para los formatos de debate y cómo poner en escena debates que de verdad funcionan, que lo están haciendo muy bien, especialmente en el de ayer. Ahora bien, otra cosa que me llama mucho la atención, si bien se habla mucho del populismo de López Obrador, es que todos los otros candidatos incurren en populismo de baja intensidad, ¿verdad? Yo estaba en Ciudad de México, veo que los grandes letreros que habían en la ciudad era todo de que salario para las amas de casa. Ahora Anaya está prometiendo regalar tabletas para los estudiantes de secundaria. Todo es cuestiones gratis, semillas gratis para los agricultores. Todo es un populismo de baja intensidad. No hay grandes discusiones sobre reformas, sobre cómo generar empleo a partir del esfuerzo, del sacrificio. Pero es por arrastre, ¿no? Todo es Pero facilismo. Es por arrastre, ¿no? O sea, es que después de López Obrador eso genera el efecto arrastre de, bueno, si esto funciona, pues los demás empezamos a lanzar. Quizá el discurso más bien corresponde a Jaime Rodríguez, al Bronco, pero yo sí creo que, no sé, a lo mejor la persona que escribió el primer libro de teoría política no vio el debate entre John F. Kennedy y Richard Nixon, porque quienes lo vieron por la televisión coincidieron en que Richard Nixon perdió, y quienes lo vieron por la radio dijeron que Richard Nixon ganó. Sí, pero luego miras
si eso se trasladó en voto. Exactamente. Y hay un debate. Hay gente que cree que pero sí, fue el primer pero hay debate gente de que la cree que no. historia. Lo que pasa es que Nixon aparecía con un traje claro, para empezar, y además no estaba bien afeitado, tenía una sombra y salía sudoroso. Kennedy llegó bronceado perfectamente. A eso iba precisamente. Y me da la maquillado. impresión que si ves la comunicación maquillado, no claro. verbal de este tercer debate, ¿no? Donde obviamente no hubo gran profundidad en los planteamientos, hubo grandes propuestas, pero no profundidad de cómo llegar a implementar las propuestas. Creo que en ese sentido López Obrador perdió, porque visualmente sí se le veía trincherado, sí se le veía a la defensiva y nunca supo articular respuestas muy claras y contundentes a lo que eran ataques de sus dos contendientes, que se preveían probablemente y que entonces debió estar un poco mejor preparado. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, hay noticias de Nicaragua en Centroamérica. Ya desde hace poco menos de 2 meses se ha producido una gran inestabilidad en ese país. Ha habido más de 140 muertes como consecuencia de la represión oficial. Y todo a causa de que hace, como decía, casi 2 meses, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dijo que había que rebajar las pensiones en un 5% y que además tanto las empresas como los trabajadores tenían que aumentar las cotizaciones al Instituto de Seguro Social, que se encuentra en mal estado. La gente se echó a las calles, la gente salió a protestar, vino la represión, ha habido todos estos muertos, incluso ha habido manifestaciones de madres, de jóvenes que murieron por las balas estatales y de milicias, además, según dicen los reportes de prensa, promovidas por el gobierno de Ortega. El pasado fin de semana, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, y el delegado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el señor Caleb McCarthy, se reunieron con los obispos de la Conferencia Episcopal de Managua y también con la Alianza Cívica. Y en esa reunión quedó claro que el presidente Daniel Ortega ha propuesto adelantar las elecciones, que no quiere terminar el periodo. Pero Medardo Mairena, un líder campesino muy importante, dijo que no, que lo que quieren ellos y muchos estudiantes no es adelanto de elecciones, que lo que quieren es que el señor Ortega presente renuncia y se vaya. ¿Qué puede pasar aquí entonces? Sí, el temor ahí es de que lo que esté tratando Daniel Ortega es matar las protestas, que bajen la guardia y luego permanecer en el poder, habiendo logrado apaciguar los ánimos por 1 año supuestamente mientras se llaman unas elecciones. Y nuevamente la pregunta es, ¿se va a postular él de nuevo para la presidencia o un Consejo Nacional Electoral, verdad, un Tribunal Supremo de Elecciones que es altamente corrupto como el de Nicaragua? Yo hace poco recibimos en el Cato Institute a un grupo de estudiantes nicaragüenses que estuvieron acá en reuniones de los líderes estudiantiles que están en las calles en Nicaragua. Lo que ellos están proponiendo, bueno, es la salida inmediata de Ortega. Y yo les pregunté, bueno, ¿y sale Ortega y qué? Obviamente no para que quede Rosario, su esposa, de presidenta. Y bueno, y si se va Rosario, ¿quién queda? ¿Qué pasa con la Asamblea? La Asamblea Nacional, que también está dominada por el sandinismo. ¿Qué pasa con el Tribunal de Elecciones? Con la Corte Suprema. Lo que están básicamente es hablando de una junta de gobierno. Que se vayan los Ortega, y que básicamente la institucionalidad nicaragüense se suspenda de manera temporal, con una junta de gobierno compuesta de 5 miembros que serían electos, no sé cómo, pero al parecer hay precedentes de esto en la historia nicaragüense. Cuando cayó Somoza, precisamente se constituyó una junta de gobierno de 5 miembros, y esta junta lo que haría es una transición entonces hacia una nueva institucionalidad nicaragüense, con un tribunal de elecciones reformado, con una asamblea y sí, un calendario electoral que contemple una elección presidencial ya con reglas justas y partidos conformados, y luego una asamblea nacional. Creo que es la opción más realista dentro del contexto que está con Nicaragua. Yo creo que hay una discusión válida aquí que aplica también para Venezuela, es cómo hacer esta transición del regreso a la democracia, dado la corrupción generalizada de toda la institucionalidad del país. Entonces en Venezuela también, ¿qué pasa si Maduro se va? Bueno, hay una asamblea constituyente corrupta, unas cortes corruptas y demás, hay que empezar de cero. Entonces es interesante entonces avisorar cómo en estos 2 países se podría dar esta transición, y en el caso de Nicaragua llama también muchísimo la atención el pronunciamiento que hizo la Asamblea General de la OEA, que fue un pronunciamiento el redactado en conjunto por Estados Unidos y Nicaragua. Eso es que fue adoptado de manera unánime
Algo que yo no entiendo es este doble rasero, ¿verdad?, que se tiene con lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en Nicaragua, que es copia al carbón de lo que ha sucedido en Venezuela, pero donde la represión en Nicaragua se puede decir que ha sido más cruenta. Estamos hablando de francotiradores que han disparado a matar a los manifestantes, algo que en Venezuela ha ocurrido, pero no con la magnitud que lo que ha pasado en Nicaragua. Pepe López Zamorano. Sí, bueno, aquí un problema que tiene Ortega es que se está enfrentando a una generación que está acostumbrada a la gratificación instantánea, ¿no? Quieren cambios y los quieren de manera inmediata, ¿no? A mí lo que me preocupa, y sí encuentro cierto paralelismo con el caso de Venezuela, a menos que me desmiente aquí nuestro compañero, es el hecho de que cuando una oposición se mantiene irreductible en la noción de que o sale del poder o no hay ningún acuerdo posible, es un caldo de cultivo propicio para la polarización política, ¿no? Cuando no das ninguna alternativa de la negociación, me parece que en ese momento se pueden dar cosas todavía mucho más serias. Hay una propuesta de agendas que presentó justamente la conferencia episcopal. Ortega se dio un periodo de 48 horas para reflexionar a ver si las acepta o no. Ahora lo extendió a 72 horas ya. Yo creo que cabe en el gobierno ahora dar algún mecanismo de salida que incluya, por una parte, sí, la noción de que probablemente se requiere una salida más pronta, quizá unas elecciones muy anticipadas, y también que dé un camino muy claro de una posible solución, quizá aceptando por lo menos de alguna manera alguna de estas propuestas de reformas del episcopado nicaragüense. Pepe Díaz Briceño. Sí, es un tema sumamente relevante, Juan Carlos, y lo que me parece a mí todavía más sorprendente es, habíamos hablado de Nicaragua con una estabilidad política de 10 años tremendamente rígida, el único país, bueno, no el único, pero sí comparado con los 3 países del Triángulo Norte centroamericano, con una paz y un tema de seguridad interna relativamente solucionado. De hecho, con una tasa de homicidios más baja que Costa Rica. Así es, realmente sorprendente, y en menos de 2 meses estamos viendo una revuelta tremenda. Esto nos indica que todo estaba arreglado con alfileres, el descontento con la cuestión de la falta de democracia, pues pareciera que no estaba ausente, pero no, estaba en el centro de las inquietudes de los estudiantes, de los propios empresarios, a pesar de haber estado aliados al propio gobierno de Ortega. Viene una huelga general de 24 horas que todavía este jueves hará todavía las tensiones aún más evidentes. Y la pregunta es, ¿está el diálogo roto? ¿Cómo es que llega también el gobierno de Estados Unidos, la propia embajadora, a ser parte, pues de alguna manera, de transmisión de inquietudes? Un staffer, un asesor como Caleb McCarthy del Senado de Estados Unidos también involucrado en estas pláticas. El papel de Estados Unidos en una cuestión, en un país donde no necesariamente tenía tanta influencia, también es de llamar la atención. Quiero cambiar de asunto, Dori, para hablar porque todavía se sienten los efectos de la cumbre histórica en el Hotel Capella en Singapur entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Recordemos que el señor Kim Jong-un llevó a cabo varias pruebas con misiles nucleares intercontinentales y que ante el susto, en cierto modo, de lo que ocurrió y después de que se insultaran mutuamente, pues el señor Donald Trump organizó y montó esta cumbre en esa zona del Asia. Firmaron un comunicado conjunto que tenía 4 puntos, lleno de generalidades, pero en donde estaban los objetivos principales. Estados Unidos le da garantías al señor Kim Jong-un para que permanezca en el poder. Fuera de eso, suspende los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, a cambio de que el señor Kim Jong-un se comprometa a trabajar de una manera decidida para lograr la desnuclearización de la península coreana. Eso es en esencia lo que ocurrió. El lenguaje corporal entre Trump y Kim Jong-un fue de gran amabilidad el uno y el otro. Trump dijo que se sentía honrado de estar hablando con Kim Jong-un. Cuando firmó la declaración dijo que todo había sido fantástico, dijo que era un hombre de muy buen sentido del humor y un hombre además muy inteligente y de un pensamiento muy rápido. Todo eso está bien, pero Kim Jong-un es un hombre que compara hoy al editorial del diario The Washington Post, aquí está titulado No More Concessions, es decir, no más concesiones, pues es un hombre comparable, el régimen que encabeza y el que encabezaban su padre y su abuelo, con los regímenes de Adolfo Hitler en la Alemania nazi o de Joseph Stalin en la Rusia soviética, que causaron miles y miles y miles de muertos. ¿Será que al señor Trump se le fue la mano en amabilidad? Porque ya estamos oyendo al líder de la minoría demócrata en el Senado, el senador Chuck Schumer, diciendo, oiga, todo fantástico, puede que Estados Unidos se le quite un poco el susto de un ataque nuclear de Corea del Norte, pero a cambio de nada.
Y muchos republicanos también. Esta es un poco esa percepción de cautela o de escepticismo, es como va a ser recibido Donald Trump aquí en Washington y como está siendo recibido ahora a su llegada. Está circulando mucho en las redes sociales un tuit de 2016 de Mercedes Schlapp, que es una de las asesoras principales del presidente, que en 2016 tuiteó: Obama se ha dado la mano con el dictador Raúl Castro. ¿Quién va a ser el siguiente en el apretón de manos? ¿El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un? Y ahora de repente ocurre esto. Y obviamente es una contradicción todo este encuentro del presidente de Estados Unidos con Kim Jong-un, empezando porque es republicano y porque estuvimos 8 años escuchando a los republicanos cargar contra Obama precisamente por su disposición, que nunca llegó a poner en práctica, pero esa teoría, su disposición de hablar con todas las partes que fuera necesario, y los republicanos diciéndole que los presidentes de Estados Unidos no tenían por qué sentarse a hablar con dictadores, y ahora estamos con este escenario. Pero yo también creo que al mismo tiempo en este debate hay muchos grises, no todo es blanco y negro, ni todo es maravilloso como quiere hacer, ni un gran éxito como quiere dibujar la Casa Blanca, pero tampoco es el apocalipsis. Creo que tenemos que hilar muy fino y ver mucho los territorios de los grises, porque ahí hay afirmaciones que pueden ser verdad al mismo tiempo. Es decir, puede ser verdad que este ha sido un paso importante, que este puede ser el principio hacia un camino importante, que solo el esfuerzo hacia la paz puede ser un esfuerzo que merece reconocimiento. Recordemos que Obama se llevó un premio Nobel por mucho menos por intentar, y aquí hay un intento sobre la mesa. Creo que esto puede ser verdad, incluso que la estrategia de retórica apocalíptica del presidente de Estados Unidos puede haber funcionado con Kim Jong-un, y que Kim Jong-un no es su padre, y que Corea del Norte ahora en 2018 no es Corea del Norte en 2005, con lo cual hay condiciones para que quizás pueda haber un cambio diferente a otros intentos pasados, pero al mismo tiempo creo que también puede ser verdad que de esta reunión quien sale ganando en una primera instancia es Corea del Norte, porque consigue una concesión importantísima del presidente, que es suspender las maniobras militares en Corea, sin dar nada a cambio, porque este documento al que han llegado, esta firma a la que han llegado, no es un acuerdo, es un acuerdo para un acuerdo, en la que Corea del Norte lo único que hace es repetir lo que ya repitió hace un mes con Corea del Sur y otras promesas de desnuclearización que había hecho ya, por ejemplo, en 1994 y después no cumplió, con lo cual no hay nada sobre la mesa. Ellos han vendido esta normalización y legitimación del régimen ante su país y esta gran concesión de Estados Unidos, pero en el fondo ahora mismo el presidente Trump no se lleva nada de ahí. 40 segundos. Yo me siento muy tranquilo con lo que ha ocurrido. Yo sé que ahora las voces de los halcones del establishment en Washington dicen que qué barbaridad que Estados Unidos está suspendiendo ejercicios militares sin lograr nada a cambio, pero bueno, acabamos de dar un paso hacia atrás, hacia un conflicto bélico de proporciones bíblicas. Desactivó el peligro de un ataque nuclear. En la península coreana, hasta hace unos meses, era muy real de que Estados Unidos lanzara un ataque militar a Corea del Norte y las consecuencias que eso habría tenido. Yo prefiero 1000 veces lo que vi en televisión. Ahora bien, que todo está fantástico, que Kim Jong-un es un dictador sangriento al nivel de Stalin y todo, cierto, pero aquí hay que ser un poco realistas, ¿verdad? Pragmáticos. Hay que ser un poco pragmáticos. Había que tener una negociación y obviamente no íbamos a salir de esa reunión de poco más de 2 horas con ya todo el escenario claro sobre la desnuclearización y demás. Se requiere crear confianza entre las dos partes y la suspensión de los ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos es un punto muy necesario. Pero hace falta dorar la píldora a un dictador. No se puede hacer esto en un punto medio. De verdad hace falta decir lo inteligente y lo guapo y lo simpático que es ante los ojos del mundo. Por supuesto que no es deseable y eso es la política exterior poco convencional del presidente estadounidense, pero yo prefiero 1000 veces estos pasos en esa dirección que la alternativa. 30 segundos, Pepe Díaz Briceño. A mí me parece que Donald Trump estaba más preocupado por la escenografía, lo visual, más que por el propio contenido de los acuerdos a los que se podía llegar. Realmente la manera que ha tratado el presidente Trump al señor Kim Jong-un sería una manera, al menos retóricamente, una manera que desde ningún aspecto los republicanos hubieran perdonado a Obama. Por supuesto. Definitivamente. Ojalá tratar así a sus socios estratégicos aquí en Norteamérica. Pero me parece que sí, yo creo que Donald Trump quiere más que nada un viaje personal de ego. O sea, efectivamente nadie va a dudar que esto representa un avance, simplemente el hecho de que no esté sobre la mesa la aniquilación nuclear. Pero lo que a mí me parece más preocupante sobre todo es la claudicación que tiene el Congreso de su responsabilidad constitucional de ser un verdadero contrapeso a lo que haga el Ejecutivo, y especialmente el Partido Republicano. Básicamente se han convertido en un partido comparsa de Trump. Si ponemos las excepciones de John McCain, Jeff Flake y Bob Corker, todos los demás básicamente están con la cabeza bajo la arena, incapaces de decir absolutamente nada que pueda contradecir a la Casa Blanca. Esto es un verdadero peligro para el sistema democrático de Estados Unidos. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Pepe Díaz Briceño, por haber estado aquí. Dorito Toreo, Pepe López Zamorano y Juan Carlos Hidalgo. Y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.